resurrected Christ as the life-giving Spirit, Esta roca que sigue al pueblo es el Cristo resucitado como espíritu vivificante, who is always with the church quien siempre está con la iglesia to supply his believers with the water of life. para suministrar a sus creyentes el agua de vida. Okay, Christ has been crucified. Cristo ha sido crucificado. So today we not have to strike the right again. Ahora ya no tenemos que golpear la roca nuevamente. Okay, then let me jump to this point. Voy a saltar a este punto. He said, in order for us to receive the living water Dice from que the crucified Christ, para recibir el agua viva procedente del Cristo crucificado, only to take the rod and speak to the rock. todo lo Take que the debemos rod and hacer speak to the rock. es tomar la vara y hablar a la roca. To take the rod is to identify Christ in his death Tomar a la vara equivale a identificarse con Cristo en su muerte and apply the death of Christ to ourselves. y aplicar la muerte de Cristo a nosotros mismos y a nuestra situación. Speak to the rock is to speak a direct word to Christ. Hablar la roca equivale a hablar directamente al as the Cristo, smitten rock, que es la roca herida, asking him to give us the spirit of life, pidiéndole darnos el espíritu de vida, based on the fact that the spirit has already been given. con base en el hecho de que el espíritu ya fue dado. If we apply the death of Christ to ourselves and ask Christ in faith to give us the spirit, Si aplicamos la muerte de Cristo a nosotros mismos y en fe le pedimos a Cristo que nos dé el espíritu, we will receive the living spirit as the bountiful supply of life. recibiremos al espíritu viviente como suministro abundante de vida. So saints, Así que how santos, do we go on? ¿cómo vamos adelante? How do we go on in this life? ¿Cómo vamos adelante en esta vida? It's by speaking to the rock. Es hablando a la roca. This is the prayer that we are talking about. Esta es la oración de la cual hablamos. So if you forget the whole message, it's okay. Así que si se olvidan de todo el mensaje, está bien. Just don't forget to speak to the rock. No, nada más no se olviden hablar a la roca. Speak to the rock. Hablar a la roca. You know, I was really touched by that verse. Yo fui muy tocado con ese versículo. You know, to speak to the rock. Hablar a la roca. It's just like what we share in John 7, 37 to 39. Como lo que compartimos en Juan 7, 37 al Oh, we 39. are thirsty. Si tenemos sed, We come to the Lord and drink. venimos al Señor y bebemos. How do we drink? ¿Cómo bebemos? It's by praying to the Lord, Es al orar al Señor, by speaking to the Lord. hablando al Señor. That's why when we say, when those apostles in Acts, Es como cuando decimos de los apóstoles en Hechos, ¿qué hicieron? they continued in prayer and in the ministry of the word. Ellos continuaron en la oración y en el ministerio de su palabra. That prayer that we are talking about De esa oración de la cual hablamos. is actually their drinking. Ese es el verdadero beber. If they do not drink, they have nothing to minister. Si ellos no bebían, no tenían nada que ministrar. They do not drink, they cannot serve the Lord. Si no bebían, no podían servir al Señor. We must drink of him. Nosotros debemos de beber de So Él. that we can actually serve him. Entonces verdaderamente podemos servirle. Oh, may the Lord have mercy on us. Que el Señor tenga misericordia de nosotros Continuously remind us y que continúe that recordándonos prayer is the most excellent way. de que la oración es la manera más excelente. Oh, prayer is what we need La oración es lo que necesitamos individually and corporately. individualmente y corporativamente. So we can say that the prayer meeting of the church Así que podemos decir que la reunión de is one of oración the en la most iglesia important meetings. es una de las reuniones más Oh, importantes. without this prayer, Sin esta oración there is no executing entity, no hay una entidad para poder ejecutar. no executing center, No hay un centro para poder ejecutar. no White House, or I don't know what you call the Palacio here, but no White House. No hay casa blanca o no sé cómo le llamen aquí para poder ejecutar. Oh, may the Lord really touch us with this part. Que el Señor verdaderamente nos toque con esta parte. Okay. You know, another thing that I was very touched here Otra cosa con la cual fui muy tocado aquí, is that even at the end of the Bible, aún al final de la Biblia, you know, at the end of the Bible, al final de la Biblia, you know, something was shared there. algo fue compartido allí. You know, if you go to Revelation 22, Si vamos a Apocalipsis 22, you know, to the second to the last verse,
el penúltimo versículo, And it says, verse 20, dice en el versículo 20, he said, he who testifies these things say, yes, I come quickly, amen. dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. So the Lord was saying, I come quickly. El Señor estaba diciendo, vengo pronto. You know when the Lord says, I come quickly, Cuando el Señor dice, vengo pronto, you know what did Apostle John do? ¿qué hizo el apóstol Juan? He said, amen. Dijo, amén. Oh, the Lord say, I come quickly. El Señor dice, yo vengo pronto. John right away responded. Juan inmediatamente He respondió said, amen. y dijo, amén. Come, Lord Jesus. Ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Ven, Señor Jesús. You know, one of the greatest things that we discovered Una de las grandes cosas que hemos descubierto is that the Bible is the speaking of the Lord. es que la Biblia es el hablar del Señor. Is that right? ¿Es cierto? Bible is the speaking of the Lord. La Biblia es el hablar del Señor. So what is the best prayer? Así que ¿cuál es la mejor oración? It's to repeat the speaking of the Lord. Es a repetir el hablar del Señor. He said, I want to come quickly. Él dice, yo quiero venir pronto. So what do? ¿Qué hacemos nosotros? We say amen. Decimos amén. Amen. Come Amén. quickly, Ven Lord. pronto, Señor. You know, some people, A algunas personas say, how come you guys? dicen, ¿cómo es que You ustedes say so many amen. dicen tantos amén? But we want to say a lot of amen. Pero queremos decir mucho más amén. Because we want to amen the speaking of the Lord. Porque queremos decir amén al hablar del Señor. Praise the Lord for amen. Alabado sea el Señor por amén. Amen is also the name of the Lord. Amén es también el nombre del We Señor. want to call the name of the Lord. Que cuando queremos invocar el nombre del Señor, queremos orar la palabra del Señor, Oh, we read and we pray all these things back to the Lord. leemos y oramos estas cosas de regreso al Señor. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor. And if you go to Colossians 4, Y si vamos a Colosenses 4, verses 12 to 13, versículos 12 al 13, it takes they labor there. parece que hay una labor allí, The main thing they labored on pero la cosa principal en la cual laboran to labor in prayer. es que laboran en la oración. You know, most of the time when we say labor, Muchas veces cuando hablamos de labor, oh, we think we have to do something. pensamos que debemos de hacer algo. Yeah, but the most important thing we need to do is prayer. Pero lo más importante que debemos de hacer es orar. If you go to Colossians, you would see Colossians 4, 12 to 13, he said you need to labor in prayer. Colosenses 4, 12 y 13 dice que debemos de laborar en la oración. Oh, Lord Jesus. Oh Señor Jesús. Okay, the last verse I want to mention El último versículo que quiero mencionar is in 1 Samuel 12, en Primera de Samuel 12, verse 23. versículo 23. There Samuel told, Ahí Samuel dice, he said, I do not want to sin yo no quiero pecar against Jehovah en contra de Jehová by ceasing to pray al for dejar the people of Jehovah. de orar por el pueblo de Jehová. You know, so prayer Así que la oración is not just a good thing for us to do. parece que es una cosa buena para nosotros hacer. It is saying by Samuel Dice aquí de Samuel that if we don't pray, de que si no oramos, especially for the people of the Lord, especialmente por el pueblo del Señor, we are actually sinning against the Lord. en realidad pecamos en contra del Señor. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor. This outline we would see En este bosquejo veremos how the Lord was able to raise up such a person called Samuel. cómo el Señor pudo levantar a tal persona como Samuel. We could see this Samuel has a heart fully for the chosen people of the Lord. Podemos ver que Samuel tenía un corazón que era para el pueblo del Señor. So actually he's caring for the people of the Lord. Así que él cuidaba del pueblo del Señor. It's a very crucial part of the history of the Israelites. Y esto es algo muy crucial en la historia del pueblo de It's a Israel. crucial thing for the history of Samuel himself. Es crucial en la historia de Samuel mismo. And in 1 Samuel we saw Y en Primera de Samuel there's vimos another person. que hay otra persona, This is King Saul. era el rey Saúl. We see that he is not for the Lord. Y vemos que él no es para el He is Señor, for himself. él es para él That's mismo. why the Lord cannot use Samuel. Por eso el Señor no pudo usar a Saúl. Oh, praise the Lord. Alabado sea el Such a Señor, man like Samuel was raised up. que un hombre como Samuel fue levantado. And he told us in this verse Y él nos dice en este versículo that he prayed for the people of the Lord. que él oró por el pueblo del Señor. You know, so saints,
Así que santos, I hope this touches us very much. espero que esto nos toque mucho. We must not stop coming to the prayer meeting. No debemos de parar de venir a la reunión de oración. You know, I was very impressed Yo fui muy impresionado by one of the things that Brother Lee did. de que una de las cosas que el hermano le hizo, You know, maybe you know quizás ustedes that saben, in 88, 89, de que en el 88 y there was a 89 very huge turmoil in Anaheim. hubo una gran disturbio en la iglesia en Anaheim. But praise the Lord, Pero alabado sea el the Señor. Lord brought us through. El Señor nos trajo por You know, eso. at that time, En ese tiempo, when there was a turmoil, cuando había un in our disturbio prayer meeting, en nuestra reunión de oración, there's about 20 people. quizás habían como 20 20 personas. people come to the prayer meeting. 20 personas venían a la reunión de The oración. first thing that Brother Lee did Lo primero que el hermano le hizo, was to speak about prayer. quería hablar acerca de la oración. And he's saying this is not just individual prayer. Él decía, esta no es una oración It's not individual. just a prayer to pray about your own need. No es una oración para orar por sus It's necesidades. a corporate prayer. Esta es una oración It's corporativa. the prayer ministry of the church. Es el ministerio de oración de la It's iglesia. the prayer for the people of God. Es la oración por el pueblo de Dios, Or for the need of God. para la necesidad Or de to Dios, gain a people. para ganar un pueblo To be able to walk on this earth que for pueda his andar en testimony. esta tierra para su testimonio. You know, so many of us, Muchos de nosotros, when we heard about prayer, cuando escuchamos de oración, we say, oh, you need to pray. pensamos, oh, necesitamos When we go orar. to pray, Y si vamos a orar, the focus we are on is actually our need. el enfoque que nosotros tenemos es en realidad nuestra propia I hope necesidad. this morning, Espero que esta the mañana Lord would turn us. el Señor nos vuelva Instead of focusing on our need, de que en realidad de we enfocarnos would a nuestra focus necesidad, on the need of our Lord Jesus nos Christ. enfoquemos en la necesidad de nuestro Señor And if Jesucristo. His need is met, Y que si su necesidad es then satisfecha, we could be sure that our need would be met. entonces podemos estar seguros que nuestra necesidad va a Towards the ser end of this satisfecha. outline, Al final de este we bosquejo, will come to the prayer, the Lord's Prayer in Matthew 6. vendremos a la oración del Señor en Mateo 6. It starts with the triune God, Comienza con el Dios triuno ends with the triune y God. termina con el Dios triuno. But in the middle, we see that our need was met. Pero en medio de la oración vemos que nuestra necesidad fue So that we satisfecha. would turn, Así que espero que nos volvamos from our need to the need of the Lord. de nuestra necesidad a la necesidad del Señor, From our own thing to the things of the Lord. de nuestra propia cosa a las cosas del Señor, From ourselves to the chosen people of God. de nuestro yo al pueblo escogido de Dios. You know, we come here, Cuando venimos aquí, some people fellowship. algunas personas tienen comunión. ¿Cómo vamos adelante? How do we go on? ¿Cómo vamos By adelante? coming to the Lord. Al venir al Señor. One time, Brother Lee shared. Una vez el hermano Lee compartió, Sorry if I talk so much about Brother Lee. perdón que hable mucho del hermano Lee, I got a lot of help from him. porque recibí mucha ayuda I de cannot él. help it. No puedo evitarlo, But one time, pero una vez we told Brother Lee about a situation. le dijimos al hermano Lee de una situación. There's a little problem. Había un problema. We are running out of dinero, Se nos está terminando el dinero you know, for a fund para un fondo, used to supply the full-timers. para poder suministrar a los de tiempo completo. So we went to him, Así que fuimos a él, we fellowship with him. tuvimos comunión con él. And the next day, Y el siguiente día, he has to speak in a él, meeting. iba a hablar en una reunión. And he shared this. Y él compartió esto. Yesterday, Dijo, ayer people come to me, algunos vinieron a mí, tell me about all these problems. me dijeron acerca de estos problemas. Then they go home, Y después se fueron a su casa sleep very well. y durmieron muy bien. They expect me Ellos esperan que yo not sleep, no duerma, to be worried. que yo me preocupe. He said, so they talk to me and they say, okay, now, you know, we go home, we sleep. Así que ellos dijeron, vinieron a mí, me hablaron y luego dijeron, nos vamos a la cama y dormimos. So he said, this morning, Y dijo, esta mañana I want to share with you. yo quiero compartir con ustedes I don't have the monopoly to pray to the Lord. de que yo no tengo el monopolio para orar al Señor, el monopolio. You know, I can pray to the Lord. Yo puedo orar al Señor, You can also pray to the Lord. también ustedes pueden orar al Señor. You know, I can come and approach the Lord. Yo puedo acercarme al Señor. We must all know that we all can approach the Lord. También debemos de saber de que todos podemos acercarnos al Señor. No one has the sole responsibility to pray. Nadie tiene una sola responsabilidad de orar. Oh, I just praise the Lord. So Yo alabo al Señor tanto. You
We travel a lot, Viajamos mucho and people say, "How can you do it? y ellos nos preguntan, ¿cómo pueden hacerlo? Are you muy cansado?" Están muy cansados. I say, "Yes," Sí, but I say, "I praise the Lord." pero yo digo, alabo al Señor There's a group of sisters in Anaheim. de que hay un grupo de hermanas en Anaheim Oh, they pray for us all the time. que oran por nosotros todo el tiempo. They know our itineraries. Ellos saben nuestro itinerario They ask for our itinerary. porque nos piden nuestro Where do you fly? itinerario. Where do you fly? Cuándo viajamos, a dónde viajamos, qué They haz?en come together and pray y so se much. reúnen y lloran mucho. Oh, I really praise the Lord. Oh, yo verdaderamente adoro So if you want to adoro know al the Señor. secret, Así que si quieren saber el it secreto, is through the prayer. es a través, por medio de la When the oración. sister prays, Cuando las hermanas oran, our group meeting pray for us very much. nuestro grupo también ora mucho. Today we need to see that prayer is the way. Hoy necesitamos ver de que la oración es la manera And if prayer is the best way, y la oración es la mejor manera. why don't we pray more? Entonces, ¿por qué no oramos más? Okay, let's come to the outline. Vamos al bosquejo. This outline is so well written. This outline. This outline is so well written. Este bosquejo está tan bien escrito, So don't worry about the time. así que no se preocupen del tiempo. Most of the time I'm going to ask Romero here to read the outline. Yo le voy a pedir a Ramiro que lea el bosquejo And we can get through this outline y podemos terminar este bosquejo pronto. rápido, pronto. Okay, Roman number 1. Romano número 1. En el universo existen tres voluntades: la voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. Dios desea que la voluntad del hombre esté unida a Él y sea uno con Él, a fin de que el hombre pueda expresar su voluntad y hacer eco a ella en oración a Él para su beneplácito. You all have the excerpts in the back, right? You don't? You don't have the excerpt. All right. When we come to this point, Cuando venimos a este punto, especially about praying for the church, especialmente en la oración de la one of the iglesia, things that we need to know, una de las cosas que debemos saber, that in the book of Ephesians, which is a book on the church, de que en el libro de Efesios, el cual es un libro sobre la iglesia, the main thing that is being spoken there lo principal que se habla allí is that the church needs to be a new man. es que la iglesia debe ser el nuevo hombre Oh, and the church needs to be his bride. y la iglesia debe ser su novia And the church y la needs iglesia to be his warrior. también debe ser su guerrero. So the church needs to be a new man to accomplish his or to fulfill his desire. Así que la iglesia debe ser el nuevo hombre para cumplir con su deseo And the church needs to be a bride to satisfy him. y la iglesia debe ser su novia para But when we satisfacerle. come to this point, Pero cuando venimos a este especially punto, towards the end of Ephesians, especialmente al final de we Efesios, need to see debemos de ver that the church also needs to be a warrior que la iglesia también debe ser el guerrero to fight for the Lord, para pelear por el Señor, defeat his enemy. para vencer su enemigo. So in order for the church to be a new man, to be a bride, we need to be those people in the body wearing the whole armor to pray to the Lord Así so que that his enemy would be defeated. para que la iglesia pueda ser su novia y para que la iglesia pueda ser su guerrero, deben ser su novia, deben ser el nuevo hombre para poder ser una con el Señor y para poder vencer al enemigo. After talking about all these things about what the church should be, Después de hablar tantas cosas de lo que la iglesia debe the ser, conclusion of the book of Ephesians is La- talking about prayer as the warrior of God. la conclusión del libro de Efesios habla acerca de ser el guerrero, Brothers and sisters, hermanos y hermanas. I hope we all know Espero que todos sepamos that we are in a warfare. que estamos aquí en una guerra. The enemy never sleeps. El enemigo nunca duerme. He's always looking for ways to destroy the church. Él siempre está buscando la manera de destruir a la iglesia. Through the history of the church, Por la historia de la iglesia, he was quite successful. él tuvo mucho éxito. Many times, there is a revival, Muchas veces ha habido un avivamiento and the enemy comes in, y el enemigo viene, causes the revival to disappear. causa que este avivamiento desaparezca. I just went to Wales a few years ago. Yo fui a Wales, Wales. en Escocia hace un tiempo. I don't know if you know about the Wales revival. Yo no sé si ustedes saben del avivamiento que hubo en Escocia, en Gales. It was a marvelous thing. Eso fue algo maravilloso. But when I went to Wales, Pero cuando fui a Gales, no such thing left behind. no hay nada allí de eso.
You know that not many people are Christian today in Wales. No muchos son cristianos ahora en Gales. So this is the history of the church. Pero esta es la historia de la So iglesia. what does the Lord have to do? Así que, ¿qué tuvo que hacer el Señor? He needs to raise up a warrior to fight for the Él debe de levantar un guerrero para pelear por el Señor. We all need to aspire the overcomer, to be the overcomer of today. Todos nosotros debemos de aspirar a ser los vencedores hoy en día. To fight with the Lord. Para pelear con el against Señor his enemy. en contra de su enemigo. We must understand. Debemos de entender But ourselves, we can never defeat the que enemy. por nosotros mismos no podemos vencer al enemigo. You know, we can see Podemos ver in Revelation, en Apocalipsis. even the archangel cannot defeat the enemy. Aún el arcángel no puede vencer al So enemigo. the archangel has to say, the Lord defeat you. Así que el arcángel tiene que decir que el Señor te venza. So when we talk about we being in a warfare, Así que cuando hablamos de nosotros, nosotros estamos en see una that guerra, we ourselves cannot defeat the enemy. debemos de ver que nosotros mismos no podemos vencer al enemigo. In our prayer, Pero podemos venir por medio de nuestra oración, ser uno con el Señor, He wants us to be one with us ser uno con el Señor, so that He will defeat His enemy. para que Él venza a su enemigo. In 1928, En 1928 there is an overcoming conference by Brother Nee. hubo una conferencia sobre los vencedores por el hermano Nee. And in that conference, he started with these three wills in the universe. Y en esta conferencia él comenzó hablando de estas tres voluntades en el universo. There is God's will, Existe la voluntad de Dios and there is this angel. y hay hay este raised up ángel against and rebel against the que Lord. se rebeló en contra del Señor. So that's Satan's will. Esa es la voluntad de Satanás. In order to defeat his Y para vencer a Satanás, No, the Lord doesn't want to do it himself. el Señor no quiere hacerlo por él mismo. He chose to create a man with a free will. Él escogió crear a un hombre con una voluntad libre. He doesn't want to force people to obey him. Él no quiere forzar a la gente a que le He obedezca. wants people, he wants you and me to choose to obey him. Él quiere a la gente, Él quiere a usted y a mí que escojamos ser uno con Él. So there is a third will called the human will. Así que hay la tercera voluntad que es la voluntad humana. You know, the warfare today La guerra hoy en día is the war between wills. es la la guerra entre las And voluntades. the main warfare Y la guerra is principal the fight between God's will and Satan's will. es la guerra entre la voluntad de Dios en contra de la guerra de Satanás. Y hoy en día, You know, we were actually born si nacimos because we are descendants of Adam porque somos descendientes de Adán, to have a will that align with Satan's will. que se alinea con la voluntad de Satanás. You know, we were born like this. Nacimos así, We are fallen people. somos gente caída. The fallen people align their will with Satan's Y will. como gente caída, alineamos nuestra voluntad con la de So Satanás. that's why when the Lord came to preach the gospel, Por eso cuando el Señor vino y predicó el he said, Evangelio, "Repent for the kingdom." Él dijo, arrepiéntanse, arrepentíos por el reino. Kingdom is a place where the will of God can be done. El reino es el lugar donde la voluntad de Dios puede llevarse a cabo. Así que necesitamos arrepentirnos. Él quiere que tengamos un nuevo comienzo, We need to turn from Satan's will to the will devolvernos of God. de la voluntad de Satanás a la voluntad de Dios Oh, and we are one with the Lord in His will. y ser uno con la voluntad del Señor. And the Lord will defeat His enemy. Y el Señor vencerá a su enemigo. No, this is what we see here in Roman number 1. Esto es lo que vemos aquí en el Romano número God 1. wants man's will to be joined to Him. Dios quiere que la voluntad del hombre se una a He Él. wants us to express His will. Él quiere que nosotros expresemos su voluntad, Echo His will back to Him. que hagamos eco en ella hacia Él. And this is done in our prayer. Y esto se lleva a cabo en nuestra oración. This is for His good pleasure. Y esto es para su Can you beneplácito. read with A, please? Letra A. El árbol de la vida representa a Dios con su voluntad divina. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás con su voluntad satánica. Y Adán representa al hombre con su voluntad humana. Hemos perdido muchas bendiciones espirituales porque no hemos expresado la voluntad de Dios conforme al principio del árbol de la vida por medio de nuestras oraciones. I think this is very clear. Yo creo que esto está muy claro. So let's go to B. Vamos a la letra B. Un verdadero hombre de oración
Es uno cuyos deseos están completamente mezclados con los deseos de Dios y cuyos pensamientos son completamente uno con los pensamientos de Dios. Él es un hombre a quien sus deseos de Dios están grabados, un hombre de revelación cuyo corazón es una duplicación del corazón de Dios. Okay, how about let's all read C? Todos leamos el C. Todos. Las oraciones que se originan en nuestras necesidades para satisfacer nuestra propia concupiscencia podrían recibir respuesta de parte de Dios, pero ellas no tienen valor espiritual alguno y llegaremos a ser débiles delante de los ojos y desagradables a Él. Okay, here in this point, Aquí en este punto, it says something here dice algo aquí that is worth our attention. que vale la pena que pongamos That nuestra we can have atención. prayer Si vamos a tener la oración originate from our needs. que origina de nuestras necesidades, But most of this prayer pero algunas de estas oraciones is actually to satisfy our own lust. son para satisfacer nuestros propios deseos. Sometimes the Lord would answer such prayer, A veces el Señor responde a estas oraciones, but we must understand it has no spiritual value. pero debemos de entender de que no tienen ningún valor espiritual And it could be unpleasing to God. y pueden ser desagradables a Dios. You know, we see here, Lo que vemos aquí, you know, like in Psalm 106, verse 15, como en Salmo 106, versículo 15, you know, these people of Israelites in the wilderness, el pueblo de Israel en el desierto they make a request to the Lord. piden algo al Señor You know, the Lord actually answered. y el Señor respondió. You know, but what is said here Pero ¿qué dice aquí? is that the Lord sent leanness into their soul. Dice que el Señor Leanness is so skinny. Lean. que el Señor envió escasez, o sea que se volvieron flacos para el Señor. Yes, the Lord answered. Sí, el Señor But respondió, the Lord is not happy. pero el Señor no está contento. You know, if you come to Numbers 11, Si venimos a Números 11, you know, there's Israelites, los israelitas they want to eat meat. quieren comer carne And they complain to the Lord. y se quejaron con el Señor. Say, how come we don't have meat to eat? Dijeron, ¿por qué nosotros no tenemos carne para comer? You know, so the Lord said, okay, Así que el Señor dijo, está bien, one eat meat. quieren comer carne, You're complaining to me. se están quejando You're conmigo. saying manna is not enough. Si dicen que el maná no es So suficiente, I will give you enough meat. entonces les voy a dar carne He suficiente. sent quails there into the Y camp of entonces Israelites. él envía las codornices al campamento de Israel. You know how much quail there is? ¿Saben cuántos codornices hay? 3 feet of quail. De una altura de 3 pies, You know, 36 inches of quail. 36 pulgadas de altura. And it's not just for them to eat one day, Y no es solo para que ellos coman un día, no 2 días, not a week, no una semana, but a total month. un mes en total. So you will have meat to eat total month. Van a tener carne para comer la totalidad de un mes. And Moses was quite worried. Y Moisés estaba He said, how preocupado. could this be? ¿Cómo puede ser esto? We're going to kill a lot of our cattle? ¿Vas a matar mucho de nuestro ganado? You know what is impossible to men? Pero lo que es imposible para el hombre It's not impossible to me. no es posible para él. El Señor envió todas estas codornices Answer to their prayer. y respondió a sus oraciones And they eat those quail y comieron esas codornices until meat comes out of their nostrils. hasta que la carne salía de sus narices. Mamma mia. This is crazy. Esto es una locura. Oh, Lord Jesus. Oh Señor Jesús. So what do you say in Spanish? Ay, mi mamá. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Oh, Lord Jesus. You know, so don't think. Así que no piensen, We need to be careful. debemos de tener cuidado, Prayer that originates from our need. que la oración que desciende de nuestras necesidades, que se origina. Okay, let's read D. Vamos a leer la letra D. Únicamente las oraciones que son iniciadas por Dios y que hacen eco a lo que Él ha iniciado tienen algún valor espiritual. Debemos aprender a orar esta clase de oración. Okay, and then Cuando acudimos al Señor en oración, necesitamos permitir que el Espíritu mezcle nuestros deseos con sus deseos, que dirija nuestros pensamientos y los introduzca en sus pensamientos y que grabe sus deseos y pensamientos en nuestro interior. Entonces las oraciones que expresemos a Dios junto con sus deseos interiores serán preciosas, de peso y valiosas a Él, y harán que Satanás sufra pérdida. Only when God's desire is mingled with our desire,
Solamente cuando los deseos de Dios son mezclados con nuestros deseos prayers that come out of this mingled desire y las de oraciones que se originan en este deseo mezclado considered precious, weighty, and valuable to the Lord. serán consideradas como oraciones con peso y valiosas a Él. And would cause Satan to suffer loss. Y harán que Satanás sufra pérdida. You know, so when we come to this point, Así que cuando venimos a este punto, it is actually telling us en realidad nos dice that a real prayer is a prayer out of not I, but Christ. que nuestra verdadera oración no es la oración de que no yo, sino Cristo. It is a prayer that is in full denial of ourselves. Es una oración que es en el negar de nosotros mismos. Oh, we need to come to the Lord. Necesitamos venir al Señor Allow His desire to be our desire. y permitir que su deseo llegue a ser nuestro deseo. Okay, and then we go on. Vamos adelante. How about let's read F1 to 4 all together. Vamos a leer la letra F del 1 al 4 todos juntos. El verdadero significado de la oración y de toda obra espiritual en que consiste de 4 pasos. Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Él nos revela su voluntad por medio del Espíritu para que conozcamos su voluntad. Nosotros le devolvemos y hacemos eco a su voluntad mediante la oración. Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. Okay, let me read G. Permítame leer la letra G. It said God needs men. Dios necesita que el hombre. You know, those 3 words touch me very much. Estas palabras me tocan mucho. Because God needs us. Porque Dios nos necesita. Don't you think that's wonderful? ¿No creen que eso es maravilloso? That is why we are created. Es por eso que fuimos creados. Because God needs men. Porque Dios necesita al hombre. To do what? ¿Para hacer qué? To exercise our spirit. Para que el hombre ejercite su espíritu With His resurrected will, with our resurrected will, to pray to Him con su voluntad resucitada para que ore a Él, according to God's divine will. conforme a la voluntad divina de You Dios. know, to do these things. Para hacer estas What cosas, is our prayer supposed to be? ¿qué debe ser nuestra We oración? need to pray Debemos de orar for Christ to be manifested. de que manifestemos y disfrutemos a We Cristo. need to pray Debemos de orar that we will enjoy the Lord. que disfrutemos al Señor. We need to pray Debemos de orar that the body life could be practiced. que la vida del cuerpo sea We practicada. need to pray Y debemos de orar that the body life could be builded up. que la vida del cuerpo sea edificada. This is to pray according to the desire of the Lord. Esto es orar de acuerdo al deseo del Señor, Christ be manifested de que Cristo sea in manifestado the flesh. en la carne. That means in us. Eso quiere decir en nosotros. Oh, this other prayer is so important. We need to pray that we will enjoy the Lord. Esta oración es tan importante. Debemos de orar de que nosotros disfrutemos al Señor. Don't you think this is wonderful? ¿No creen que esto es maravilloso? It's God's desire that we enjoy Him. Es el deseo de Dios que le disfrutemos. That's why when He created Así man, que por eso cuando creó al hombre, put man in the Garden of Eden. Él puso al hombre en el huerto de Edén, You know, which is in el cual está a garden of pleasure. en el huerto del placer. Don't ever think that we are made to suffer. No crean que fuimos hechos para sufrir. We are made to enjoy God. Fuimos hechos para disfrutar a Dios. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor. Now, how do we enjoy God? ¿Cómo disfrutamos a Dios? How can we be joyful? ¿Cómo podemos estar gozosos? In Psalm 16, En Salmo I 16. believe it's verse 12. Yo creo que es el versículo 12. Say, in His presence, Dice, en su presencia, in His presence. en su That presencia. means we need to come to Him. Eso quiere decir que debemos de venir a Él. En su presencia We have the fullness of joy. tenemos la plenitud de gozo. Oh, we need this fullness of joy. Oh, necesitamos esta plenitud de How do gozo. we get it? ¿Y cómo la By obtenemos? coming to the Lord. Al venir al Señor, By being in the presence of the al Lord. estar en la presencia del Señor. You know, when Paul is going to talk about
the church, Cuando Pablo va a hablar de la iglesia, he has two prayers. él tiene dos oraciones. The first prayer is in Ephesians 1. La primera oración está en Efesios So we 1. pray that the Lord will give us a spirit of wisdom and revelation. Él ora que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. And the second prayer is in chapter 3. La segunda oración es en el capítulo 3, Paul prayed to God cuando Pablo oró a Dios that he will strengthen us into our inner man, de que nos fortalezca en el hombre so interior that Christ can make his home in our heart, para que Cristo haga su hogar en nuestros so that we corazones, can be rooted and grounded in love. para que podamos ser arraigados en amor. Christ is rooted in us. Cuando Cristo es arraigado en nosotros, Christ make his home in us. cuando Cristo hace su hogar en nosotros, Then we manifest Christ entonces manifestamos a Cristo even in our flesh. aún en nuestra carne. Oh, this should be our prayer. Esta debe ser nuestra Oh, oración, that the Lord will fulfill what is in his de heart. que el Señor lleve a cabo lo que hay en su corazón. Okay, let's read H. Letra H. Necesitamos orar conforme al deseo de Dios y su voluntad para el cumplimiento de su economía. Entonces tendremos la certeza de que hemos recibido aquello por lo cual hemos orado. When we pray according to the desire of the Lord, Cuando oramos de acuerdo al deseo del Señor, then we have the assurance that he's going to fulfill it. tenemos la seguridad de que Él lo va a llevar a cabo. We will receive what we prayed for. Recibiremos lo que hemos orado. Some people pray so many things. Algunos oran tantas cosas They complain, how come the Lord did not answer his prayer? y se quejan, dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no ha respondido a nuestra oración? You ask them, what did you pray for? Y cuando les preguntamos qué han orado, They say, oh, I prayed for a Rolls Royce. o ellos dicen, yo oré por un Rolls Royce, Oh, I prayed for a palacio in Beverly Hills. yo oré por un palacio en Beverly Hills, Just next to the famous someone. a un lado de uno muy famoso. But that's not the desire of the Lord. Pero ese no es el deseo del Señor, That's your lust. esa es su lascivia. Just be careful. Tenga cuidado. If the Lord fulfill your lust, Si you el may be in Señor deep trouble. cumple su lascivia, usted va a estar en mucho problema. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor, May we really see que podamos ver our prayer, de the que prayer nuestra that could be answered, oración, la oración que puede ser contestada, the prayer according to the desire of the Lord. es la oración de acuerdo al deseo del Señor. Okay, now we come to Hannah's prayer. Ahora venimos a la oración de Ana. Hannah's prayer La oración de Ana produces Samuel. produjo a Samuel. Oh, this is a great thing. Esto es algo muy grande. Okay, let's read 2, please. Vamos ahora a leer el 2. La oración de Ana fue un eco, una enunciación, el deseo del corazón de Dios. Esta fue la cooperación humana con el mover divino para que la economía eterna de Dios fuese llevada a cabo. So Hannah's prayer shows us something. Así que la oración de Ana nos muestra algo. In one of the writing of Watchman Nee, En uno de los escritos de Watchman Nee, talks about Hannah's prayer ministry. él habla del ministerio de oración de Ana. Hannah was brought into a situation. Ana se encontraba en una situación. He was married, but he has no child. Estaba casada, pero no tenía hijos. But to make it difficult for her, Pero para hacerlo más difícil a ella, the husband has 2 wives. el esposo tiene 2 esposas. And the other wife has a lot of children. Y la otra esposa tiene muchos hijos. And the other wife never let Hannah forget Y la otra esposa nunca dejaba a Ana. that she has a lot of children. De que ella, pues, le mostraba que ella tenía muchos So hijos. this makes Hannah very unhappy. Y esto hacía que Ana no estuviera feliz. That's why when we come to 1 Samuel 1, Así que por eso cuando venimos a 1 Samuel 1, versículo 10, and Hannah was bitter in soul. y dice que Ana estaba amargada en su alma. Bitter in soul. Ella estaba amargada en su alma. No, but I praise the Lord. Pero yo alabo al Señor Although he was bitter, de que aunque ella estaba amargada, go and complain to so many people. ella no fue a quejarse con muchos. He did not say that she complained to her husband. No dice que se quejó con su How esposo. come I cannot have a son? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo? Instead of complaining to the husband, En lugar de quejarse con el esposo, what did the Bible say? ¿qué dice la Biblia? She prayed to Jehovah and wept much. Ella oró a Jehová y lloró, derramó lágrimas mucho. The Lord has used this circumstance El Señor usa las circunstancias to bring Hannah to prayer. para traer a Ana hacia la oración. So as Hannah was praying, Así que mientras Ana oraba al Señor, he really saw what the Lord was after. ella vio lo que el Señor buscaba. He really saw that there is a need for someone. Ella vio que había la necesidad de alguien. And actually,
Hannah saw Y Ana vio that the need is actually not to bring a lot of people, but at least someone. que la necesidad no era traer a mucha gente, sino por lo menos alguien Stand with the Lord. que estuviera dispuesto a pararse con el Señor. If you remember during that time, Si recuerdan durante ese you tiempo, know, before 1 Samuel was written, antes de que fuera escrito Primera de Samuel, you know, the Israelite goes through a period of so many judges. Israel pasó por un periodo de muchos jueces. When the judges is good, Cuando el juez era bueno, the life of the Israelites is good. la vida de Israel estaba muy bien. When this judge passed away, Y cuando este juez se moría, you know, then their degradation comes. luego la degradación venía. You know, so this is the history of the Israelites. Esta es la historia de los israelitas. You know, they have a revival, Tenían un avivamiento, then they have degradation. luego tenían la degradación. Avivamiento, degradación. Revival, Avivamiento, degradación. you know, just like a roller coaster. Así como el roller coaster, la montaña This is rusa. the life. Esta es una The vida, Lord is not happy. pero el Señor no está contento con tal vida. So the Lord knows that such judges is not going to work. El Señor sabía de que tales jueces no iba a trabajar So eso. what the Lord wants is to bring in a king. Así que lo que el Señor quería es traer el rey, A king that is after the heart of the Lord. un rey que fuera conforme al corazón de Dios. But in order to bring in a king, Pero para poder traer el rey, the Lord needs someone to cooperate with him. el Señor deseaba alguien que cooperara con él. Oh, and praise the Lord for Hannah. Y alabado sea el Señor por Ana. How did Hannah cooperate with the Lord? ¿Cómo Ana pudo cooperar con el Señor? By being desperate before the Lord. Al estar desesperada delante del Oh, Señor. by praying also with much weeping. Al orar con muchas lágrimas. You know, sometimes I wonder A veces yo me pregunto, how many times ¿cuántas veces will we actually weep for the church? en realidad lloramos por la You know, iglesia? many times we talk about the problem of the church. Muchas veces hablamos de los problemas en la But iglesia. have we ever cried for the church? Pero alguna vez hemos llorado por la We go iglesia. to the Lord and cry to Him. Si How vamos- come? Si vamos al Señor y lloramos y le preguntamos por qué. Oh, maybe it's time for us. O quizás es tiempo para que nosotros, We really mean business with si estamos serios con el Señor, We need to go to the Lord. necesitamos ir al Señor. And as we pray to the Lord, Y cuando oramos al Señor, the Lord just might show us the situation of the church. el Señor nos puede mostrar la situación de la And when iglesia. we see the situation of Y the church, cuando veamos la situación de la I iglesia, believe we would all cry to the Lord. yo creo que todos vamos a llorar al The Señor. Lord will come in. El Señor va a venir. The Lord will bring in the El kingship. Señor traerá el reinado. The Lord will bring in Christ as the king El in Señor our church life. traerá a Cristo como el rey a nuestra vida de This iglesia. is what is needed today. Esto es lo que se necesita hoy. We need Christ to be the king, to be the ruling one. Necesitamos que Cristo sea el rey, el que gobierna. So many of the problem in the church. Así que si vemos los problemas en la We iglesia, want to be king. porque nosotros queremos ser el rey. Oh, we want to dethrone God. Nosotros queremos lanzar afuera del trono a Dios. And because of this, Y por esto, the Lord has no way to go on. el Señor no tiene la manera de ir adelante. Oh, may we all be like Hannah. O que todos podamos ser como Ana. Pray much to the Lord. Oremos mucho al Señor, Much desperation. con mucha Oh, desesperación, much weeping before the con Lord. muchas lágrimas delante del Señor. You know, I really see Yo veo aquí that if some of you que si algunos de would ustedes just be so much before the o Lord, fueran delante del Señor, I think the churches here in Argentina yo creo que las iglesias aquí en will Argentina have a big revival. van a tener un gran avivamiento. You know what we need? Lo que It's necesitamos actually not people from the outside. no es gente de afuera, It's for Christ to be our king. es que Cristo sea nuestro rey. He needs to be a king in all of the churches. Él debe ser el rey en todas las Our iglesias. coordination meeting Nuestra reunión de to coordinación coordinate with God. es coordinar con Dios. It's not me coordinating with you, you coordinate with me. No es que yo coordino con usted o usted So conmigo. there's a fight of your will with my will. Así que hay una pelea aquí de su voluntad con la Forget mía. about all this stuff. Olvídese de eso. Let's have the sovereign God to be our king. Hagamos que el soberano rey, Dios, sea nuestro rey. We must recognize He is the one sitting upon the throne. Debemos de reconocer que Él es el que está sentado en el trono. Out of this throne will flow rivers of water of life. Y de este trono brotarán ríos de agua de vida. Oh, let's all be Hannahs of today. Oh, que todos seamos las Anas de hoy en día. Okay, how about it A?
Letra A. Dios podía motivar a Ana por ser ella una persona que era uno con él en la línea de vida. La línea de vida es una línea que produce a Cristo para el disfrute del pueblo de Dios. De tal modo que en la tierra Dios pueda obtener su reino, que es la iglesia como cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno. Okay, what kind of line are we following? ¿Qué clase de línea estamos siguiendo? Are we following the line of life? ¿Seguimos la línea de la vida Or a line of criticism of one another? o la línea de criticarnos unos Or a a line of otros fighting one another? o la línea de pelear unos con otros? We must follow the line of life. Debemos de seguir la línea de la vida. Oh, the line of life. La línea de la vida. What is the line of life? ¿Qué es la línea de la vida? It's the line that brings Christ. Es la línea que trae a Cristo, Bring forth this Christ que trae a este Cristo for the enjoyment of God's people. para el disfrute del pueblo de That Dios, on earth God may have his kingdom, para que en la tierra Dios pueda obtener su reino, which means God may have his rule. lo que quiere decir que Dios tenga su gobierno. And if this is so, Y si esto es así, oh, the church as the body of Christ, the organism of the triune God will be built up. entonces la iglesia como el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno, será edificado. Okay, read me, please. Letra B. Siempre y cuando Dios cuente con una persona que es uno con Él en la línea de vida, Él podrá avanzar aquí en la tierra. La oración de Ana indica que el mover de Dios y su respuesta a aquella oración consistía en producir un nazareo, un vencedor entregado a la manera absoluta a cumplir el deseo de Dios. I think this is very clear. Yo creo que esto está claro. Let's go to Roman number 3. Vamos a Romanos número 3. It says Elijah, Dice, habla de Elías, men of like feeling with us, hombre de sentimientos semejantes a los prayed nuestros, in prayer. oró en oración. If you read your Bible, Si lee su Biblia, this actually is in the New Testament, esto está en el Nuevo Testamento, James 5:17. en Jacobo 5:17. It talks about Elijah, Habla de Elías and the translation says he earnestly prayed. y en la traducción dice que él oró. When he earnestly prayed Cuando él oró mucho for rain not to come, porque la lluvia no viniera, it did not rain on earth for 3 years. no llovió en la tierra por 3 When años. he prayed again, Cuando oró nuevamente, then the rain comes. luego la lluvia vino. You know, but the important thing Pero lo importante aquí, is this phrase called he earnestly prayed. esta oración de que oró en Better oración, translation of this la mejor traducción de is esto that he prayed in a prayer. es de que él oró en una oración. Prayed in a prayer. Oró en una oración. Read A, please. Letra A. El Señor le dio a Elías una oración en la cual él oró. Él oró en la oración que el Señor le dio para llevar a cabo su voluntad. B. B. Elías no oró conforme a su sentimiento, pensamiento, intención o disposición, ni ninguna clase de motivación que surgiera de ciertas circunstancias o situaciones para lograr su propio propósito. You know, so actually a proper prayer Así que la verdadera oración apropiada to come to the Lord, es venir al Señor, come to his presence, venir a su presencia and wait upon him, y esperar en Él, so that he can infuse us with his prayer. para que Él nos pueda infundir con su oración. You know, when we come to a prayer meeting, Cuando venimos a la reunión de oración, you know, it makes a difference hace una gran diferencia whether we are prepared for that prayer meeting or not. si estamos preparados para la reunión de oración o no. In the place that I came from, En el lugar de donde yo vengo, we really treasure this prayer meeting. atesoramos esta reunión de oración. And the saints would come at 7:30. Los santos vienen a las 7:30, You know, but 7 o'clock, pero a las 7 most of the brothers would already come. muchos de los hermanos ya han venido. And we prayed very much before the Lord. Y oramos mucho delante del Señor. Because we want the prayer of the Lord to be prayed. Que oramos porque queremos que la oración del Señor sea orada. We came first, Así que venimos primero pray to the Lord, para orar al Señor, so that the Lord would touch us with his desire, para que el Señor nos toque con su deseo, so that the prayer meeting of the church para que la oración de la reunión de oración de la be a prayer iglesia not according to our sea desire, una oración que no es conforme a nuestro but deseo, according to the desire of the Lord. sino conforme al deseo del So Señor. that half an hour preparation Tenemos una media hora de to preparación be so effective para que sea tan efectiva for our prayer meeting. para nuestra reunión de So when oración. the saints come, Así que cuando los santos vienen, en realidad, even without telling them,
Sin nosotros They have the decirles, feeling as to what to pray. ellos ya tienen el sentir de qué orar. Sometimes it is so amazing. A veces es tan Because it sorprendente, seems like their prayer porque parece que sus is really oraciones a prayer from the throne. son oraciones del trono. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor. Today, Hoy en día we need to pray the prayer that is given to us by the Lord. necesitamos orar la oración que se nos es dada por el Señor. Otherwise, De otra manera, we could be those just like what Brother Nee shared. podemos ser aquellos como el hermano Ni We compartió. pray prayers that are not prayers. Oramos oraciones que no son oraciones. Today we want to pray the prayers in prayers. Nosotros hoy en día queremos orar oraciones que son Oh, oraciones. the prayer that is from the Lord. La oración que procede del Señor. Okay, read 4, please. 4. Daniel fue un hombre de oración que estaba unido al deseo de Dios mediante la palabra de Dios. Solo aquellos que se unen a la palabra de Dios para orar oraciones propias de la economía de Dios pueden ser verdaderamente útiles a Dios. We need to pray prayers of God's economy. Debemos de orar las oraciones de la economía de Dios. And we can be real use to God. Entonces podemos ser de uso real para el Señor. You know, when we see what Daniel did, Cuando vemos lo que Daniel hizo, he's a man of prayer. él es un hombre de oración, But his prayer pero su oración is based upon the word of the Lord. está basada en la palabra del Señor. When he read Cuando leemos that 70 years they will be in Babylon, and de the que, Lord will call them back. de que él iba a estar 70 años en Babilonia y luego el Señor los iba a llamar, él oró mucho That the Lord will fulfill according to his word. de que el Señor cumpliera eso de acuerdo a su palabra. And we saw Y vimos that Satan is against que it. Satanás estaba en contra de eso. So through the advice of some of the people of King Darius, Así que a través del consejo de aquellos del rey Darío, you know, he decreed that nobody should pray to anybody else él puso un decreto de que nadie debe orar a nadie más, except King Darius. excepto al el rey And if you Darío. pray to other people, Y si oraban a alguien más, then you can be sent to the lion's den. entonces iban a ser lanzados a los leones. You know, the enemy is always trying to stop our prayer. El enemigo siempre está tratando de detener nuestra oración. You know, many times, Muchas veces, when we want to come to prayer meeting on cuando Tuesday, queremos venir a la reunión de oración de la iglesia, all of a sudden we feel so tired. de repente nos sentimos muy cansados. Oh, yeah, so tired. Oh, estoy tan So cansado. maybe we should skip today. Oh, quizás no debemos de ir hoy Keep ourselves healthy. para guardarnos con buena salud. But if we refuse the enemy, Pero si nos estamos en contra del go to prayer enemigo meeting, en- and we go to the prayer y vamos a la reunión de oración, oh, our life is actually revived. nuestra vida es avivada. You know, we experienced this many times. Hemos experimentado You esto know, mucho. From this we see how the enemy is always trying to stop us from praying. De aquí vemos cómo el enemigo siempre está tratando de detenernos de ir a la oración. Many of us testify Muchos de nosotros hemos that we may have a testificado set time to pray. que tenemos un tiempo puesto para orar. As we start praying, Y mientras comenzamos a orar, oh, the telephone rings. el teléfono suena. Oh, the telephone rings so much. El teléfono suena mucho. You know, so what do we do? Así que, ¿qué You know, hacemos? many times we say, okay, stop our prayer, go answer the phone. Muchas veces decimos, oh, voy a detenerme de orar para contestar el teléfono. And then it's a wrong number. Y es el número equivocado. Many times it's like that. Muchas veces sucede así. You know, I was very touched by one of his coworkers. Yo fui muy tocado con uno de los colaboradores. He's working in Israel. Él está en Israel. And one time I called him Y una vez yo le llamé for a very important thing. para algo muy importante. When I called, Cuando llamé, his wife told me, su esposa me dijo, he said, sorry, lo siento, this brother cannot answer the phone. este hermano no puede contestar el So I teléfono. asked him, Y le pregunté, ¿por qué? ¿por qué? He said, because he's praying. Porque él está orando. And nobody will disturb this prayer. Y nadie va a estorbar su oración. So I said, praise the Lord. Yo dije, alabado sea el Señor. I don't have to share too much. No tengo que compartir The mucho. Lord will share with him. El Señor va a compartir con él. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. We need to have such prayer. We need to Necesitamos guard tener against this. tal oración y guardarnos en la oración. So even when King Darius tried to stop Daniel from praying, Así que aun cuando el rey Darío quiso detener a Daniel que orara, oh, Daniel did not care. Daniel no le importó. You know, as usual, he prayed 3 times. Como siempre, él oró 3 veces. He opened the door, Él abrió la puerta, opened the window. abrió la ventana hacia He Jerusalén. prayed. Y él oró. And of course, Y claro, you know, those people put him in the lion's den. lo pusieron en el foso de los leones. No, but those
becomes Daniel's pets. Pero estos leones llegaron a ser los animales domésticos de Daniel. Don't you think that's wonderful? ¿No creen que eso es maravilloso? We must not allow the enemy to stop us. No podemos permitir que el enemigo nos detenga Oh, from prayer. de orar. Okay, read A, please. Letra A. La expresión máxima de un hombre que coopera con Dios se ve en la oración. Tal hombre es un varón de preciosidad para Dios, incluso la preciosidad misma. You know, here Aquí, in Daniel 10:11, en Daniel 10:11, Daniel 10:19, Daniel 10:19 also 9:23. y también You 9:23, know, something is said here about Daniel. aquí se dice algo de Daniel. He said, this Daniel Dice, este Daniel is a man of preciousness. es un hombre de preciosidad. Don't you think that's wonderful? ¿No creen que eso es maravilloso? Do you want to be precious before the Lord? Si usted quiere ser precioso delante del You Señor, want the Lord to kill you, you know, to be a man of preciousness. si usted quiere que Dios le diga que usted es un hombre de preciosidad, In 9:23 it says, en 9:23 dice, you, Daniel, are preciousness itself. le dice, tú Daniel eres la preciosidad misma. Oh, Daniel is so precious to the Lord Oh, Daniel era tan precioso para el Señor, because he prayed to the Lord. porque él oró al Señor, He prayed the real prayer to the oró la verdadera oración al Señor. And this real prayer to the Lord, Y esta verdadera oración al Señor it's actually a prayer according to the need of the Lord. es en realidad una oración hecha de acuerdo al Señor. I was very touched by 9:17 in Daniel. Yo fui muy tocado por 9:17 en It Daniel. says, so now hear, O our God, the prayer of your servant and his supplication. Dice, he aquí, oh Dios, escucha la oración de tu siervo Oh, to cause your face to shine upon your saint, y causa que tu luz brille sobre tu santuario, and that has been desolated, el cual ha sido desolado for the Lord's sake. por causa del Señor. This is the prayer of Daniel. Esta es la oración de You know, Daniel. you see that his prayer Aquí vemos que su oración is actually for the Lord's es sake. una oración por causa del Señor. So in your Bible, Así que en su Biblia it's good for you to underline those three words. es bueno que subraye, que For the Lord. marque estas palabras por causa del Why Señor. do we pray? ¿Por qué oramos? It is for the Lord's Es sake. por causa del Señor. Oh, this is how we cooperate with the Lord. Es así como cooperamos This con el is the Señor. highest expression Esta es la expresión más elevada of men who cooperate with the Lord. de un hombre que coopera con el Señor. Oh, and B here is very precious. Y la letra B aquí es muy preciosa. Okay, read B, please. Daniel dependió de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer. Y él dependió de la oración para entender lo que el hombre no podía entender. You know, at that time, Durante ese tiempo, Daniel faced a problem. Daniel enfrentaba un The problema. king has a dream, El reino había puesto un decreto. but he forgot what the dream is all about. Tuvo un sueño, pero olvidó el sueño que tuvo. But he thinks that that dream is very important, ¿Y ustedes creen que ese sueño es muy importante? but he doesn't understand what Pero that dream is. él no entendía cuál era su sueño. So he told all those people in Babylon, Así que llamó a todos en Babilonia. you know, you all these wise guys, Todos ustedes los sabios you need to tell me my dream, deben de decirme mi sueño and you need to interpret my y dream. también deben de interpretar mi sueño. Of course, none of those people could do it. Claro que ninguno de ellos pudo You know, hacerlo, but Daniel came to his three pero companions, Daniel vino a él and they prayed about this. y oraron por ello. Oh, they prayed. Ellos oraron. You know, why do they pray? ¿Para qué oraron? Because Daniel depended upon the Lord. Porque Daniel dependía del Señor. He depended on prayer. Él dependía de la oración. And this prayer would enable him to do what man could not do. Y esta oración podía hacer lo que el hombre no podía And hacer. to understand what man could not understand. Y podía entender lo que el hombre no podía entender. You know, today there are so many questions. Hoy en día hay tantas preguntas, tantos problemas. We actually don't know what all these problems is. En realidad no sabemos cuáles son los Because problemas. outwardly it could be a problem. Porque externamente pueden ser un Intrinsically it problema, may be different. intrínsecamente So puede how ser do we do diferente. this? ¿Por cómo hacemos Even esto? before our fellowship. Necesitamos tener Our comunión. fellowship is necessary. Nuestra comunión es But necesaria, before we come together in fellowship, pero antes de tener there comunión, must be people that is praying very much to the Lord. debemos de ser gente que ora mucho al That the Señor. Lord would do what we cannot do, De and que that the el- Lord would make us understand what we cannot De que el understand. Señor haga lo que no podemos hacer y nos haga entender lo que no podemos entender. Oh, this prayer Oh, is just esta so oración es tan importante. important.
Okay, let's go to 5. Vamos al 5. We're talking about Abraham. Abraham vivió en íntima comunión con Dios y se convirtió en amigo de Dios. Incluso antes de la encarnación, Jehová, como Cristo, se le apareció a Abraham en forma humana, con un cuerpo humano, y tuvo comunión con él en un nivel humano. Abi. A, please. Letra A. La gloriosa intercesión que Abraham efectuó ante Dios fue una conversación humana e íntima sostenida por dos amigos, una charla íntima en conformidad con la revelación del deseo del corazón de Dios. Okay, B. Maybe we all read B, huh? Vamos a leer todos la letra B. Mientras Abraham disfrutaba una comunión dulce con Dios, él recibió una revelación de parte de él acerca del nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma. So the prayer of Abraham is to do these two things. You know, as he prayed to the Lord revealed to him two things: the birth of Isaac and the destruction of Sodom. Así que la oración de Abraham fue esta. Él oró por estas dos oraciones, el nacimiento de Abraham y la destrucción de Sodoma. Actually, these two things goes together. En realidad estas dos cosas van juntas. So read one, please. 1. Esto muestra que la intención de Dios consiste en forjar a Cristo en nosotros, producir a Cristo por medio nuestro y destruir a Sodoma en nuestra vida familiar, nuestra vida laboral y nuestra vida cristiana y de iglesia. 2. En la comunión íntima que tenemos con Dios, recibimos la revelación de que con Cristo todas las imposibilidades llegan a ser posibilidades. Okay, C, please. Letra C. Dios le reveló a Abraham su intención de destruir a Sodoma porque buscaba un intercesor. Yeah, he's seeking for an intercessor. Él buscaba un intercesor. Okay, D. De Génesis 18 presenta una revelación clara de los principios básicos de la intercesión. Okay, here's this basic principle of intercession. Aquí tenemos este principio básico de la intercesión. Okay, 1. 1. La intención apropiada no es iniciada por el hombre, sino por la revelación que Dios imparte. Por tanto, tal intercesión expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. 2. Aparentemente Abraham intercedía por Sodoma. En realidad, él intercedía por Lot de manera implícita, por lo cual nos muestra que deberíamos interceder por el pueblo de Dios que se ha desviado hasta llegar al mundo. Oh, we need to intercede with God's people who have been drifted into the world. Debemos de interceder por el pueblo de Dios que se ha desviado al mundo. And then 3. 3. La intercesión es una conversación íntima que se tiene con Dios conforme a la intercesión interior de su corazón. Para esto debemos aprender a permanecer en la presencia de Dios. Okay, and then 4 and 5. 4 y 5. La intercesión es en conformidad con la manera justa de proceder de Dios. En la intercesión efectuada por Abraham a favor de Lot, él no le rogó a Dios conforme a su amor y gracia. Más bien, él desafió a Dios en conformidad con su manera justa de proceder. La intercesión de Abraham no concluyó con las palabras de Abraham, sino con las palabras de Dios, lo cual nos muestra que en la genuina intercesión es Dios quien habla en nuestro hablar. Amen. Now we come to Roman number 6. Ahora venimos a Romano número This 6. is talking about the Lord's Prayer. Aquí habla de la oración del Señor en Mateo The 6. pattern of prayer that the Lord taught the disciple in Matthew 6 is the prayer that expresses God's will. Dice, el modelo de la oración que el Señor le enseñó a los discípulos en Mateo 6 es la oración que expresa la voluntad de Dios. If you see this prayer, Si ven esta oración, it starts with the triune God, comienza con el Dios triuno it ends with the y triune. termina con el Dios triuno. It will start with the God of the Father, Empieza con Dios el Padre and it ends with God the Father. y termina con Dios el Padre. So let me go through these Así verses. que voy a ir por estos Matthew versículos. 6:9 says, En Mateo 6:9 dice, you then pray in this way. vosotros orad de esta manera. Our Father who is in heaven, your name be sanctified. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. This is talking about God the Father. Esto habla de Dios el Padre. Verse 10 says, your kingdom come. Versículo 10 dice, venga tu reino. This is talking about the Son Esto habla del Hijo, coming as the kingdom. que viene como el reino. And your will be done Y que sea hecha tu as in voluntad, heaven, so also on earth. como en los cielos, también en la tierra. This is talking about the Holy Spirit. Esto habla del Espíritu Santo. You know, after praying about this triune God, Después de orar por el Dios, how del his Dios name triuno, needs to be sanctified, his kingdom que su come, nim- and his will be done. que su nombre es santificado, que su reino venga y que su voluntad sea hecha. Then even in this prayer, Aún en esta oración, the Lord did not
forget el Señor no se olvidó in order for us to be able to stand with him on this que earth, para que nosotros seamos uno con Él en la tierra, actually our need needs to be met. nuestras necesidades también deben ser satisfechas. So Matthew 6:11 says, Así que Mateo 6:11 dice, give us today our daily bread. el pan de día, dánoslo hoy. Give us today our daily bread. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Este pan diario It's talking about our faith in the Lord. habla de nuestra fe en el Señor. You know, it's not talking about give us today our bread forever, No habla de que le pidamos que nos dé el pan para siempre, but our daily bread. sino nuestro pan para cada Every día. day we live in the faith of our Lord Jesus. Cada día vivimos en la faz de nuestro Señor Jesucristo. And then we need to deal with some of our Y problems. luego debemos de tratar con algunos You know, the problemas. problem that will stop our prayer to be answered by the Lord. El problema de nuestro problema our problem of what? Of our prayer being not answered by the De Lord. que nuestra oración no se conteste por el Señor. So he said, forgive us our debts. Así que dice, perdona nuestras deudas. You know, if we come to the Lord in a proper way, Cuando venimos al Señor de la manera apropiada, we would see that we owe the Lord a lot. veremos que le debemos mucho al Señor. We have lots of debts. Tenemos muchas So deudas. we need to ask the Lord to forgive our debts. Así que debemos de pedirle al Señor que perdone nuestras We have deudas. forgiven our debtors. Como también hemos perdonado a nuestros Other people deudores. owe things to us. Mucha gente nos debe a nosotros, But when we see how much we owe the Lord, pero cuando vemos cuánto le debemos al and Señor, if we compare to what other people owe us, y si comparamos con lo que otra gente nos debe, there is simply no comparison. no hay ninguna comparación. So we need to ask the Lord to forgive us. Así que debemos de pedirle al Señor que And nos we need to perdone forgive others. y debemos de perdonar a otros. And then in 13 it says, Y en el 13 dice, we also need to see también debemos de ver that we are weak. que somos débiles. We are not able to withstand the temptation of the enemy. No podemos pararnos en contra de la tentación del enemigo. Pray to the Lord. Así que oramos al Señor, Not bring us into temptation. no nos metas en tentación, Deliver us from the evil one. mas líbranos del maligno. And it ends, Y termina, for yours is the kingdom, porque tuyo es el reino, that is of the Son, ese es del Hijo, and the power, y el poder, that is of the Holy ese es Spirit, del Padre, and the glory y la forever, gloria para that siempre, is of the Father. eso es del Padre. So this is the Lord's prayer. Así que esta es la oración del Señor. I think so many of us know how to memorize this. Yo creo que prayer. muchos de nosotros podemos memorizar I hope esta you have oración. a full understanding of what this prayer Espero is que all about. tengamos de qué trata esta oración. Okay, read 8, please. Letra A. El principio propio de la oración consiste en orar en secreto para que seamos vistos por nuestro Padre que ve en lo secreto. Necesitamos orar al Señor, adorar al Señor, contactar al Señor y tener comunión con el Señor de una manera secreta. 1. Lo que más nos impide crecer en vida es el yo. Y el yo disfruta hacer cosas en exhibición pública para recibir gloria de los hombres. Si vivimos en virtud de la vida escondida del Padre, podemos orar mucho, pero los demás no sabrán cuánto hemos orado. Okay, B. Letra B. En Mateo 6, 9 al 13 vemos las instrucciones que el Señor nos dio para que oremos así al Padre nuestro que está en los cielos. Este modelo de oración se puede dividir en 3 secciones. 1. Las 3 oraciones básicas en cuanto a Dios tienen que ver con la Trinidad Divina. Santificado sea tu nombre. Esta relación principalmente con el Padre, venga a tu reino, con el Hijo y hágase tu voluntad con el Espíritu. Letra A. Esto se cumple en esta era y se cumplirá completamente en la era del reino venidero, cuando el nombre de Dios será excelente en toda la tierra, cuando el reinado sobre el mundo pasará a Cristo y cuando la voluntad de Dios será realizada. D. Letra B. Después de la rebelión de Satanás y la caída del hombre, Cristo vino a traer el dominio celestial a la tierra para que ésta fuese recobrada de acuerdo a los intereses de Dios, a fin de que la voluntad fuese hecha así en la tierra como en el cielo. El pueblo del reino debe orar por esto hasta que la tierra sea completamente recobrada para la voluntad de Dios en la era del reino venidero. 2. Las 3 peticiones con respecto a nuestras necesidades son oraciones de protección. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Letra A, la expresión pan nuestro de cada día indica una fe por fe. Deberíamos vivir por la fe del suministro diario del Padre. C. B. Is it B? B. B. Las personas del reino deben pedirle al Padre que les perdone sus deudas, sus fracasos, sus transgresiones, del mismo modo en que ellas han perdonado a sus deudores, a fin de mantener la paz, mediante la paz de Cristo, que es el árbitro en nuestros corazones. Necesitamos despejar todos los factores que separan que hay entre nosotros y Dios, y entre nosotros y los demás. You know, here he's talking about there is something that could separate us between God and us. Aquí está hablando de algo que nos puede separar de Dios y nosotros. You know, so after the Lord's Prayer, Así que después de la oración del Señor, in verse 14 and 15, en versículos 14 y 15, actually the Lord repeated this speaking about forgiving others. el Señor repitió el hablar de perdonar a otros. Verse 14 says, Versículo 14 dice, for if you forgive men their offenses, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, your Father will forgive you also. os perdonará también a vosotros vuestro If you Padre do not celestial. forgive men their offenses, Mas si no perdonáis a los hombres sus no, ofensas, neither will your Father forgive your sins. tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras You know, ofensas. this forgiving of others Este perdonar a otros would eliminate our being separated from the Lord. va a eliminar el ser separado del Señor. And that's why when Paul talks about Así this, que cuando Pablo habla de esto, in Colossians 3:15, en Colosenses 3:15, he said, let the peace of Christ arbitrate in your heart. él dice que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. If you don't forgive people, Si no pueden perdonar there a is otros, no peace within you. no hay paz dentro de usted. You're always angry. Usted siempre está You enojado, are unhappy. siempre está infeliz. Oh, you must ask the Lord Tiene que pedirle al to be Señor the forgiving one que in you. sea el que puede perdonar en usted. And this is very strong here. when Y the esto Lord es muy himself fuerte says, aquí porque el Señor mismo you dijo, do not forgive men their offense. si no perdonáis a otros sus ofensas, There is no questions about the offenses. no hay dudas en cuanto a las Some ofensas. of the offenses is very bad. Algunas de las ofensas pueden ser muy malas. But it's not say, you forgive people of their less offense. No dice aquí que si le perdona a sus ofensas menores, Don't forgive men their offense. sino dice que le perdona sus ofensas. And if you don't forgive, Y si usted no perdona, neither will your Father forgive you. tampoco vuestro Padre Celestial le So perdonará. let Christ be the peace in you to arbitrate in your heart. Aquí sí que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. Okay, let's go to C, please. Vamos a la letra C. Puesto que conocemos nuestras debilidades, le deberíamos pedir al Padre que no nos meta en tentación, sino que nos libre del maligno, el diablo, y del mal que proviene de él, al ser nosotros llenos del Espíritu. C, 3. Número 3. La oración hecha al Padre concluye con 3 alabanzas reverentes a manera de oraciones de exaltación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino es del Hijo, que es la esfera donde Dios ejerce su poder, y el poder es del Espíritu, que lleva a cabo la intención de Dios, a fin de que el Padre tenga su expresión corporativa en gloria. Por tanto, el modelo de la oración que hizo el Señor comienza con la Trinidad Divina y termina con la Trinidad Divina. Letra B, también comienza con Dios el Padre y concluye con Dios el Padre. Dios el Padre es el principio y el fin, el alfa y la omega. Okay, let's all read C, please. Vamos todos a leer la letra C. Tal oración crítica aumenta nuestra búsqueda del reino de los cielos, que es el deseo del corazón del Padre, y no nos da el suministro de gracia que necesitamos a fin de cumplir con todos los requisitos supremos y estrictos del reino de los cielos para el beneplácito de Dios. Okay, let's pray 2 by 2, please. Vamos a orar de 2 en 2.